16ª entrega de ¿Qué es el Vedanta? Al comienzo de las prácticas, casi todos lo sentirán únicamente así, pero no se debe desesperar. Llegará un momento en que la omisión de la práctica será como la falta del aliento. Este es el amanecer del anhelo por ver a la energía suprema. El tercer sendero es el de la acción. Nadie puede evitar actuar. Haciendo bien a los demás, la mente de uno se limpia. Pero en esta acción no debe haber ningún motivo personal. No se debe anhelar recompensa de ninguna índole, ni tener ansiedad por la fama. Es solo posible actuar así cuando uno tiene la certera convicción de que todo lo manifiesto por el Espíritu Supremo se está sirviendo únicamente a Él. De todas estas formas. Sin embargo, esta convicción no se adquiere por el mero deseo de tenerla. Se necesita impresionar la mente con esta idea una y otra vez cuando ella se equivoca y se enorgullece por haber hecho actos meritorios. El control psíquico es el cuarto sendero. En ese caso, el aspirante debe ser, desde el principio o del comienzo de las prácticas, puro de mente. Aquí las prácticas son duras, casi imposibles de practicar en esta época. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado antes de practicar las disciplinas que este sendero sugiere. Hay una tendencia a dejar actuar el ego, ¿no? El ego es muy complicado. Que incluso cuando hablamos acerca de lo que es la ilusión, ¿no?, de Maya, ese Maya es tan fuerte, tan poderoso, que podemos llegar a obtener, ¿no?, a conseguir el Maya de creer que no estamos en Maya. O sea, la ilusión de creer que nosotros no estamos en la ilusión. La ilusión de creer que no tenemos ego. La ilusión de creer que somos almas espirituales superadas y que por lo tanto podemos hacer cualquier cosa. Hay un tipo de maestro que se llama Avaduta. Un Avaduta es una persona que como ya viene liberado, no necesita seguir ningún principio. No necesita seguir nada. Simplemente él ya está, como está tan empapado de este conocimiento, de esta entrega al Espíritu Supremo, que él no necesita seguir un sadhana, él no necesita seguir ningún principio regulativo, y ya él es un ser liberado en esta misma tierra. Y a veces existe la ilusión, el maya, de creer de que uno es un avaduta, un ser liberado. Y entonces se dedica a hacer cualquier cosa. Y tengo un ejemplo de uno que conocí que justamente se puso así ese nombre. Él se puso mismo avaduta. Y terminó muy mal, porque después ya creía que podía hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces es muy complicado lo del maya. Por eso este camino, dice, es un camino constante. Y dice, primero tiene uno que educar a la mente, ¿no? El sendero psíquico, de que tienes que todos los días practicar, todos los días darle argumentos a la mente para poder liberarte de lo que es el dominio de la mente, porque actualmente en esta sociedad estamos todos controlados por la mente. Es más, todos pensamos que somos la mente. Y ha llegado ese momento en que creemos que no, la sociedad ha olvidado de que somos almas espirituales. Y es más, hay muchas personas que piensan que eso es una tontería, que el espíritu no existe, que simplemente somos la mente. Y esa es la persona que está más contaminada de todo, ¿no?, que pensar de que son la mente. Y en realidad la mente es solamente una parte de lo que es el cuerpo sutil de la entidad viviente. Nosotros somos mente
inteligencia y ego falso. Ese es el cuerpo sutil de la persona. Aparte de los 5 elementos que conforman el cuerpo material, están los 3 elementos sutiles. Que hay personas que, como no la pueden ver, creen que no existen. Creen que no existe la mente, que no existe la inteligencia, que no existe la conciencia, que no existe el espíritu, y que simplemente tenemos un cerebro que es una máquina, ¿cómo se llama esto? Un disco duro en el cual almacenamos cosas y resolvemos, ¿no? Pero ellos se olvidan de los programas, que hay alguien que tiene que poner un programa dentro de lo que es el ordenador o la computadora para que este funcione, ¿no? Solamente con tener una computadora con un disco duro, la máquina no funciona, tiene que tener un procesador. Ese procesador es la inteligencia del ordenador. Y aparte de la inteligencia del procesador y el disco duro, tiene que haber una persona que crea el programa con el cual va a funcionar esa computadora, ese ordenador, ¿no? Entonces nosotros no somos solamente un disco duro. Somos un disco duro y un procesador. Y aparte de ese procesador también somos un programa. Hay un espíritu supremo dentro del cuerpo, dentro del corazón, que es el que nos guía, ¿no? Hay algunos que lo aceptan o no lo aceptan, pero algunos creen que es la misma mente o que el cerebro el que te está guiando. Esas son las diferentes interpretaciones de lo que es la vida. Ahora, cada uno en su historia. Nosotros a través de la práctica del yoga lo que hemos descubierto es que existen estas 3 cosas diferentes y nosotros a través del yoga vamos controlando primero que nada los sentidos, después la mente y utilizando la inteligencia para hacer este control. Así que es un poco más complejo de lo que la gente cree. El yoga no es solamente practicar gimnasia. El yoga, más allá del yoga, es también practicar conocimiento. El yoga sin conocimiento es ejercicio físico. Y el conocimiento sin práctica también es simplemente especulación mental. Puedes ser un gran erudito en el conocimiento trascendental, pero si no practicas, tampoco sirve. Y la idea es las 2 cosas completas. Una persona que practica yoga de asanas también debe llenarse de conocimiento espiritual para que esta cosa funcione, porque es una mezcla de los 2 elementos. Bueno, continuamos. Jai, Hare Krishna, Namaste.